Dios te bendiga. Bienvenidos a una entrega más de tu canal Cristian Castillo TV. Y en esta ocasión quiero aprovechar este video para hablar contigo sobre un tema que me ha preocupado. Y esa preocupación la vamos a debatir tú y yo en esta hora, desde el rincón de Cristian. Comenzamos. Bien, sin más preámbulo, vamos a utilizar o vamos a leer el texto bíblico que utilizaremos como base para este corto mensaje que quiero dejarte en esta mañana. Ese texto bíblico se encuentra en Jeremías, su capítulo 2, versículo 11, y dice de la siguiente forma: ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aquellos que no son dioses? Sin embargo, ¿ha trocado su gloria por lo que no aprovecha mi pueblo? Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su santa y bendita palabra. El texto bíblico que acabo de leer aquí comienza con una pregunta interesante. Y la pregunta es que si han cambiado sus dioses, aquellos pueblos, oye, y hace la salvedad diciendo dioses que no son dioses. Es decir, ha cambiado aquellos pueblos, han cambiado aquellos pueblos a sus dioses falsos, han cambiado aquellos pueblos su cultura. Han cambiado aquellos pueblos su forma de actuar, su forma de caminar, su forma de dirigirse. Han cambiado aquellos pueblos su forma de comportarse. La respuesta quizás es no, porque Dios resalta y dice dioses que no son dioses. Es decir, que aún aquellos pueblos que sirven, aún aquellos pueblos que le rinden culto a dioses falsos, mantienen su fe en algo que es ficticio, en algo que no es verdadero. Entonces, por eso en esta mañana quiero venir a hacerte una simple pregunta, y con esto puedo acabar aquí el video. Y la pregunta es: ¿crees tú que si aquellos pueblos sirviéndole a dioses falsos, crees tú que si aquellos pueblos teniendo fe en una madera que tiene ojo que no ve, en una madera que tiene boca pero no habla, en una madera que tiene oído pero no escucha, en una madera que no bendice, en una madera que no prospera, en una madera que no pelea por ti, y aún así se mantienen firmes, se mantienen estables, sin fluctuar en su fe, cuanto más nosotros que le servimos al Dios verdadero, cuanto más nosotros que le servimos al Cristo de la gloria, cuanto más nosotros que le servimos a un Dios que quizás no tiene forma física pero ve, no tiene forma física pero escucha, no tiene forma física pero habla, no tiene forma física pero camina, no tiene forma física pero se mueve, no tiene forma física pero bendice, no tiene forma física pero pelea por cada uno de nosotros. Y algo que quiero resaltar aquí es que quizás tú vengas y me digas: pero es que ya no estamos en los tiempos de servirle a dioses paganos, ya no estamos en los tiempos de servirle a dioses falsos. Yo te tengo una noticia: ese dios pagano no tiene quizás que ser Baal, peor, no tiene que ser Dagón. Quizás ese dios es aquella cosa a la cual le estás dando el lugar que le pertenece a Dios, y yo me atrevo a decir que quizás ni siquiera es el lugar que le pertenece a Dios. Así que no nos engañemos. Nosotros quizás estamos buscando llenar ese espacio vacío con algo que no aprovecha, pero te tengo noticia: cuando Dios no esté en tu corazón, ese lugar no es ocupado con nada, ese espacio se queda en stand-by. Ese espacio solo se llena cuando tú reconoces que nada del mundo puede ocupar, que nada del mundo puede llenar, lo que ninguna felicidad pasajera puede llenar ese lugar. Y quiero hacerte quiero tocarte una historia para que te pongas en contexto de lo que te estoy diciendo, y es la historia de cuando el arca estaba en donde los filisteos. La Biblia enseña que encontraron a Dagón con las piernas cortadas, arrodillado frente al arca. Es decir, que hasta aquellos dioses que son falsos se arrodillan ante el Dios verdadero. Y cuanto más nosotros que somos lavados con la sangre de su Hijo, cuanto más nosotros que somos purificados en Él, cuanto más nosotros que somos cambiados por su palabra. Yo vengo a decirte en esta mañana que si tú le crees,
Si dices conocerle, si dices escucharle, si dices verle, si dices verle obrar, si dices escuchar su palabra, si dices ser bendecido por él, nada ni nadie por un pequeño momento de aflicción puede cambiar eso que tú dices creer. Porque si aún los pueblos falsos no cambian su fe sirviendo a dioses que no les escuchan, cuánto más nosotros, que debemos de saber que le servimos al Dios verdadero, que sí nos escucha y sí nos bendice. Esto es El Rincón de Cristian y nos vemos, Cristian Castillo TV.